su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor les bendiga a todos ustedes que están mirando la televisión, oyendo la radio, o tal vez mirándonos en una computadora o teléfono inteligente. Es para nosotros un gusto saludarles en esta ocasión que vamos otra vez a estudiar la lección de la escuela sabática. Lo haré en esta ocasión con el hermano Jonathan, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, aquí voy a pedirle a Jonathan que de una vez pues nos lleve en oración. ¿Qué les parece si ustedes se arrodillan allí donde están, si pueden? Y nosotros lo haremos acá. Claro, con reverencia vamos a buscar a nuestro Dios de rodillas. Dios Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Amén. En este momento, Señor, que vamos a abrir tu santa palabra, pedimos que tu Santo Espíritu sea vaciado en nosotros. Amén. Y que capacite nuestra mente para que podamos ser edificados por medio de tus santas escrituras. Amén, Padre. Quédate con nosotros, Señor, y también pedimos por aquellos que nos ven por medio de la internet, que también puedan ser edificados por medio de tu santísima palabra, Señor. Amén. Quédate con nosotros, lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy tiene por título Una herencia piadosa, porque eso fue finalmente lo que Samuel dejó para con el pueblo de Israel. Una piedad, una devoción, un hombre verdaderamente consagrado. Eso fue lo que él prácticamente les dejó. Es interesante cómo pues llegó también el momento cuando él murió, y eso fue uno de los días más tristes en la historia de Israel. Fue tan conmovedor, hermano Jonathan, la manera de cómo el pueblo reaccionó ante la muerte de este líder, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Mientras que estábamos estudiando esta lección, pude notar algo. En algunos momentos el pueblo de Israel no asimiló, no apreció la persona de Samuel misma. Uh-huh. ¿Cuándo se dio cuenta de la gran pérdida de Samuel? Cuando lastimosamente él entonces muere. Como dice el dicho aquel, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Exactamente. Y eso fue exactamente lo que pasó con la nación de Israel. Después de que Samuel muere, entonces todo el pueblo se reúne para llorarle porque ahora su gran líder, ese gran profeta, ya había muerto. Un día lo rechazaron, al igual como rechazaron a Cristo los judíos. Un día lo despreciaron sus mismos compatriotas, y ahora pues, esos compatriotas miran verdaderamente lo que perdieron en ese hombre. Pero bueno, entremos ya a lo que dice la palabra de Dios para que miremos cómo fue de conmovedor aquello que experimentó el pueblo según 1 Samuel 25:1. Si gustas lo lees allí. Sí, claro. La palabra de Dios, 1 Samuel 25:1, dice así: y murió Samuel y se reunió todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. La expresión lo lloraron. Esto dice cómo los sentimientos ahora cambiaron. Un día dijeron, ¿sabes qué? Mejor danos un rey para que nos gobierne, porque tus hijos no siguen tus pasos. Y el hombre estaba vivo, el hombre Dios lo había puesto y estaba haciendo bien su trabajo, y ellos simplemente dijeron, queremos un rey. El Señor le dijo claramente a Samuel, mira, haz lo que te dicen, pues al fin no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Pero eso sí, un día ese rey les dice que ustedes están pidiendo, un día ustedes van a clamar a causa de ese rey, y yo no les voy a escuchar. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver de que la falta de respeto, el agravio, el rechazo que hicieron a Samuel, ahora lo están prácticamente mostrando en un llanto grande,
ante la muerte de aquel gran hombre de Dios. Y parece que en el Salmo 116, verso 15, hay algo que debemos aprender. Hermano Jonathan, si lo lees. Claro que sí, 116, verso 15, y la palabra de Dios dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo entiendes eso, hermano? Bueno, pastor, tengo una inquietud también acerca del título de la lección. Dice, una herencia piadosa. Cuando yo estuve analizando la biografía y toda la trayectoria de Samuel, como usted estaba diciendo ahorita, vemos que él fue prácticamente rechazado, porque dijeron, ya no te queremos a ti como juez, ahora queremos que alguien reine sobre nosotros. Entonces, en toda la trayectoria de Samuel, Samuel sufría al ver la terquedad, la necedad del pueblo de Israel. Samuel miraba, él se esforzaba por por conducir al pueblo de Israel hacia los pies de Dios, pero sin embargo, ¿para dónde se dirigía la nación de Israel? Hacía lo que bien le parecía. Y cuando nosotros vemos aquí el título de la lección, solo para ampliar, donde dice una herencia piadosa, para él, para Samuel, de parte de Dios, la muerte fue una herencia piadosa para que ya no siguiera viendo la apostasía en que se estaba metiendo, ¿quién? El pueblo de Israel, pastor. Sí, es interesante cómo también el Salmo que acabamos de leer menciona cómo Dios considera la muerte de sus santos como algo de grande estima delante de sus ojos. Aquel día cuando Samuel murió, estaba muriendo un hombre muy estimado por Dios. Y esto, hermanos, nos debe confortar, porque al final Samuel esperó en Dios, esperó que Dios lo vindicara, y nosotros vemos de que, aunque en su muerte el pueblo lo lloró, esa muerte era estimada a los ojos de Dios. Él dejó una herencia al pueblo de un hombre muy pero muy dedicado a Dios desde niño, muy recto en la forma de proceder como juez, y como, hermanos, inculcó al pueblo la obediencia, las reformas, tanto espirituales como educativas. Realmente dejó una herencia de piedad, por eso una herencia piadosa es el título. Bueno, ¿qué te parece, hermano Jonathan, si entramos a las citas del Espíritu de Profecía, para que nosotros veamos de una manera más amplia en qué consistió esta herencia piadosa y todo lo que Samuel prácticamente dejó para el pueblo y la razón por la cual ahora el pueblo lo llora? Claro que sí, pastor. Para conocer el legado de Samuel, tenemos aquí en la cita del Espíritu de Profecía en Patriarca y Profetas, página 719 hasta el 720, y dice así: la nación de Israel consideró la muerte de Samuel como una pérdida irreparable, después de que ya había muerto. Entonces ahora lo estaban viendo como una gran pérdida que ellos estaban sufriendo. Había caído un profeta grande y bueno y un juez eminente, y el dolor del pueblo era profundo y sincero. ¿Qué descripciones las que da el don profético de Samuel? Profeta grande y bueno, juez eminente. La verdad es que pues era ejemplar, y por eso el pueblo lo lloraba. Claro que sí. Por eso me imagino que lo consideraban una pérdida irreparable. ¿Por qué no hicieron todas estas muestras de reconocimiento cuando él estaba vivo? Pero siempre tú ves que somos así los seres humanos. Alguien muere, y cuando muere es que empezamos a decir era bueno, era aquí, era allá, y empezamos a lamentarnos por la pérdida. Pero ¿por qué en vida no expresamos palabras de aprecio y manifestaciones de cariño, que es cuando esta persona pues más las apreciaría y más las necesita? Sin embargo, así es la vida y así es el pueblo, o mejor dicho, el ser humano, cuando no tiene ese discernimiento y es guiado también por Dios. Cuando no es guiado por Dios, lamentablemente así se comporta. Pero, ¿qué sigue diciendo el don de profecía? Sigue diciendo: cuando el pueblo comparaba la conducta de Saúl con la de Samuel, veía el error que había cometido al desear un rey
para no ser diferente de las naciones que lo circundaban. Ojalá eso pueda ser una lección para cada uno de nosotros también. Sigue continuando el texto. Muchos veían con alarma las condiciones imperantes de la sociedad, la cual se impregnaba rápidamente de irreligión e iniquidad. ¿Cómo podemos nosotros explicar eso, pastor? Bueno, mira, primeramente ya están experimentando, como dicen, lo que han sembrado. Quisieron un rey, rechazaron a Samuel y ahora están comparando y ven el error que cometieron, porque este rey tristemente no los ha guiado como Dios manda, y dice que miraban ahora con alarma las condiciones imperantes en la sociedad, la cual se impregnaba rápidamente de irreligión e iniquidad. En otras palabras, aquí tenemos que el rey que buscaron, no lo llevó como Samuel por los caminos de Dios, por lo que era el arrepentimiento, el reavivamiento, la restauración espiritual, sino que vemos que es un rey que prácticamente los ha arrastrado a la iniquidad, y la religión del corazón, que era en la cual Samuel se enfocaba, aquí no existía más. Y lógicamente comparaban y veían que se equivocaron en la elección que hicieron, lamentablemente. Algo interesante que también no quiero que se nos escape es que, aparte de que Samuel había sido un gran líder, un gran juez eminente, como bien lo describe el Espíritu de Profecía, él había llegado a hacer otras cosas más. Y vamos a ver qué era lo que él tomó parte. La nación había perdido al fundador y presidente de las escuelas sagradas. Pero eso no era todo. Había perdido al hombre a quien el pueblo solía acudir con sus grandes aflicciones. Había perdido al que constantemente intercedía ante Dios en beneficio de los mejores intereses de su pueblo. Esto me llamó mucho la atención, pastor. ¿Te acuerdas un día cuando allá en Ebenezer él comenzó pues a guiar al pueblo hacia Dios, hacia la reconciliación, y comenzó a orar por ellos, y dice que ofreció sacrificio por ellos, y dice que cuando estaban allí, dice, empezaron los filisteos a acercarse y los iban a atacar, y a ellos les dio miedo, dice, al pueblo, porque pues esos filisteos les habían propinado sendas derrotas en el pasado. Es interesante cómo dice allí que le decían, sigue clamando por nosotros, sigue orando por nosotros. Por eso dice aquí de que ellos ahora miraban lo que habían perdido, a un hombre que constantemente intercedía ante Dios en beneficio de los mejores intereses de su pueblo. Ahora miraban que ya no tenían a quien acudir con sus grandes aflicciones. Ellos miraban que la intercesión de Samuel les impartía un sentimiento de seguridad, pues la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ahora pues no tenían al hombre de oración, el hombre que intercedía por ellos. Qué lamentable que ahora pues vean lo que han perdido. Por eso es que pienso, hermanos, que nosotros deberíamos apreciar lo que tenemos. Mira, si tú tienes en la iglesia un pastor, un anciano, un diácono, un líder que es un hombre de Dios, que tú le miras sus frutos, que tú le ves cuánto se esfuerza, no es perfecto, pero le miras tú que su tendencia es a querer agradar a Dios, y tú ves que a pesar de sus debilidades o errores que pueda tener, él es una persona sincera, y que tú puedes perfectamente acudir allí para que interceda por ti en los momentos de aflicción. Hermano, si hay una persona así, hermano, apréciala, valórala, apóyala, ora por él. No hagas como el pueblo de Israel, que mejor lo rechaza, lo critica y lo hace a un lado. No, hermano, porque mira, después puedes tener a alguien más que solo puede estar interesado tal vez en tu dinero, solo puede estar tal vez interesado en su propio beneficio, y luego tú vas a ver que tal vez no es la persona espiritual que tú tenías antes. Estamos viendo esto para que nosotros no caigamos en el error del pueblo de Israel
y que más bien valoremos a los siervos que Dios pueda tener y que hacen su trabajo con humildad y buscando la gloria del Señor. Mira qué interesante que la oración del justo puede mucho. Se aplicó en el caso de Samuel y se sigue aplicando en el caso de aquellos que son temerosos de Dios y le sirven en su pueblo. Amén. Sigue diciendo: Dios llamó al descanso a su anciano siervo precisamente cuando la nación estaba agobiada por luchas internas y parecía más necesario que nunca el consejo sereno y piadoso de Samuel. Cuando más estaba hundido en la apostasía el pueblo de Israel, y ahora que fallece Samuel, se dan cuenta que ahora más lo necesitaban, ahora más que nunca. Exacto. ¿Por qué no lograron ellos a pensar cuando todavía estaban en vida? Aquí podemos nosotros también hacer un cuadro más acerca de cuánto necesitamos ahorita nosotros la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Vaya ese día, el tiempo de gracia está pronto a terminarse y va a llegar el día cuando vamos a suplicar, vamos a implorar por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como Samuel, para el pueblo de Israel ya era ¿qué? Demasiado tarde. Exacto. ¿Y qué sigue diciendo? Sigue diciendo aquí: el pueblo se hacía amargas reflexiones cuando miraba el silencioso sepulcro del profeta y recordaba cuán insensato había sido al rechazarle como gobernante, porque había estado tan estrechamente relacionado con el cielo que les había enseñado a amar y a obedecer a Dios. Cuando yo leo esto, yo puedo decir: él fue un verdadero líder. Amén. Fue un verdadero líder que tuvo la aprobación de Dios, porque la tarea de él era llevar al pueblo a los pies de Dios. Era enseñarle al pueblo la voluntad de Dios. Que eso pueda ser, pastor, una lección para cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros nos subamos a un púlpito, no sea para entretener a la gente, no sea para que nosotros hablemos las palabras que la gente necesita escuchar solo como para pasar el tiempo, no, sino que sean palabras de reflexión para que ellos mediten en su vida, puedan enderezar lo que en su vida está torcido, para que puedan llegar a ser aprobados por Dios. Así como Samuel dice, lo voy a leer otra vez más: Samuel era quien les había enseñado ¿a qué? A amar y a obedecer a Dios. Que esa pueda ser nuestra misión también. Claro, ¿cómo se mira en toda esta lección del día jueves el énfasis que hace de quién fue él espiritualmente? ¿Quién fue Samuel? Hombre piadoso, hombre que amaba a Dios, hombre que obedecía a Dios, hombre que intercedía ante Dios, hombre de oración. Hermanos, todo eso fue el legado, todo eso fue lo que Samuel dejó para Israel. Y no sé dónde está, por acá está el texto, pero no me recuerdo exactamente, pero lo voy a decir con mis palabras. Cuando estaba allá para morir, él dio un discurso de despedida. No sé si lo tienes tú por ahí, no, pero o lo buscamos. Creo que está ahí al final. El discurso de despedida que da es impresionante y creo que vale la pena, en honor a él mismo, que estas palabras se digan ahora o se lean. Aquí está, discurso de Samuel al pueblo. Dice que Samuel le dijo a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y les he puesto rey. Ahora pues aquí está su rey delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguen contra mí delante de Dios y delante de su ungido, si les he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos le respondieron: así es. En otras palabras, él se despide, como dicen, con una hoja intachable,
con un récord que ahí no hay nada que se le pueda sacar en su contra. Qué manera, hermanos, de despedirse, qué manera de terminar la vida con un ejemplo digno de imitar. Así que, como dice aquí la lección, fue una herencia piadosa la que dejó y no hubo nada que pudieran achacarle. Cuando ellos dijeron, no, nada de lo que tú dices, pues que pudiste habernos hecho, nos has hecho. Decir que nos hayas agraviado. Y él dice, entonces, aquí está el rey de ustedes, Saúl, y aquí está Dios también como testigo, y ustedes mismos acaban de decir de que yo en nada les he agraviado. Y ellos dijeron, sí, así es. Como quien dice, yo entonces estoy limpio. Hermanos, gloria a Dios por este siervo. Ojalá nosotros pudiéramos imitarle en esa manera de ser y que al final seamos hombres y mujeres también piadosas y piadosos delante de Dios. Vamos a terminar con una oración agradeciéndole al Señor por tanto que nos ha enseñado en estos 3 meses, en estas bendiciones biográficas, terminando con la de este gran siervo, Samuel, el que fue sacerdote, profeta y juez. Vamos a orar, nos arrodillamos. Y ahora, Padre, te agradecemos por tantas lecciones que nos diste en este trimestre. Prácticamente, Señor, hemos llegado al final, solo queda prácticamente la lección de mañana como resumen. Pero Dios, estamos impresionados de ver cuánto hemos aprendido de todos estos siervos y siervas que tú nos pusiste para que las estudiáramos sus biografías en este trimestre. Ha sido, Señor, grande las lecciones y te rogamos que nosotros siempre nos acordemos de ellas para ponerlas por obra. Y en el caso de Samuel, oh Padre, que la piedad que manifestó sea la que también nosotros manifestemos en este tiempo. Hoy cuando la gente, Padre, elige ser fría, mediocre, que nosotros nos inspiremos en Samuel para ser un hombre como él, porque no hay duda de que eso es lo que a ti te agrada. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser hombres de fe, de oración, hombres temerosos, hombres, Señor, apartados del mal, hombres como Samuel, que son eficaces en la oración, porque son intercesores de su pueblo. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor